Pero para que la gente joven se acuerde que hace 34 años, cuando ellos no habían nacido, ya estaba pasando la desgracia de Sendero Luminoso. A los padres, a las madres, a los abuelos, avísenle a sus hijos. Hablen con... Es verdad que el Estado se ha descuidado, que la caviarada, los malditos caviares han sido funcionales a los intereses de Sendero Luminoso. García Sayán, Diego Cotra, Basombrío, de Belaúnde, Marisa Glavin, Dira Wilca, Susana Villarán, la caviarada. Guerra García, Churliza, la caviarada. La que maneja la prensa, las centrales de medios, los equipos de comunicaciones de las grandes empresas del Perú. La caviarada, lo políticamente correcto. Miren a lo que hemos llegado, Sendero en Palacio. Sendero en Palacio. Señor, usted que tiene 70 años, que tiene 80 años y está vivo, esos que fueron a votar en silla de ruedas, jálelo a su nieto, póngalo al costado del televisor, que escuche PBO Radio, así le caiga mal yo. La idea no es un tema de simpatía o de antipatía, es la historia viva y pura. La sangre de los peruanos fue derramada por Sendero Luminoso. En los años más aciagos de la historia del Perú, hace 34 años, pasó esto. El terrorismo tuvo al país sumido en la desesperación por casi 2 décadas. Ya hemos contado en anteriores informes cómo 1984 fue uno de los años con más muertos. 1984 fue uno de los años en que el terrorismo golpeó más a nuestro país, siendo la provincia de Huanta en Ayacucho la que vivió en carne propia el espanto, pero no la única en todo el Perú. Tras la llegada de Alan García al poder en 1985, la aparente tregua de los terroristas ante un gobierno entrante se terminó con la muerte en los penales, dando paso a más ríos de sangre. Nosotros, cuando hemos denunciado a los responsables directos, no vamos a silenciar ni vamos a encubrir a nadie. Es así que en 1987 los ataques terroristas se intensificaron tanto en Lima como en provincia. Mató a hombres, ancianos, mujeres y también asesinó niños degollándolos. Estas imágenes muestran a 5 de las 8 víctimas infantiles. En febrero, hicieron estallar un coche bomba cerca del cuartel general de la policía en Lima. El vehículo había sido robado a un suboficial de la policía de investigación y fue cargado con 30 kilos de dinamita. La reacción del gobierno fue incluir operativos de infiltración en las universidades estatales, en donde ya se habían inmiscuido los grupos terroristas. Sin embargo, estas nuevas medidas no impidieron que la violencia se dispare y golpee a todas las clases sociales, como en el asesinato de Rodrigo Franco. Este militante aprista, que era secretario general del Ministerio de Agricultura, fue asesinado en su casa de Ñaña el 29 de agosto de 1987 por Sendero Luminoso, que reconoció su autoría. El 26 de agosto de 1987, a los 30 años de edad, Rodrigo Franco fue acribillado en la puerta de su casa en Ñaña, frente a su mujer y a sus 3 hijos pequeños. El responsable de este crimen, un grupo paramilitar formado por aproximadamente 8 sujetos. Ayacucho también seguía sufriendo la espiral de violencia propiciada por Sendero Luminoso y por los excesos militares. En febrero de 1987, los terroristas asesinaron cruelmente a 4 pobladores en la localidad de Pampacancha. 2 días después se encontraron los cadáveres de 2 estudiantes que habían sido detenidos en una base militar. Ese año también fue asesinado el primer sacerdote católico a manos de Sendero. Se trató del párroco Víctor Acuña de Huamanga, quien recibió 3 disparos mientras hacía misa. Para mayo de 1988, a pocos días de la masacre de Cayara, donde fueron torturados y asesinados más de 40 personas a mandos de militares, en Lima más de 100 estudiantes sanmarquinos bloquearon el ingreso a la universidad. Esta casa de estudios estaba tomada, en su mayoría, por alumnos que simpatizaban con la ideología senderista. En junio del 88, Constantin Gregory se convirtió en el primer norteamericano asesinado por senderistas. Fue ultimado en Huancayo cuando iba a evaluar proyectos de ganadería para la Agencia Interamericana de Desarrollo. Ese mismo mes cayó el primer cabecilla senderista de verdadera importancia, Osman Morote Barrio Nuevo. ¿Qué le diría al doctor Guzmán?
Lo que siempre le he planteado y lo que reafirmo hoy, que yo me sujeto plena y conscientemente a su jefatura. Se encontraba hospedado a 2 cuadras del Palacio de Justicia. Había llegado a la capital para participar en las reuniones preparatorias con miras al primer Congreso Nacional de Sendero Luminoso, que se realizaría meses después. No hemos renunciado a nuestra ideología, no hemos renunciado a nuestra política, no hemos renunciado a nuestro partido, pero creo de que el problema concreto es justamente ese, y de eso se debiera tratar. Pero tampoco ha renunciado usted a que a futuro vuelvan a tomar las armas. Lo que queremos y por lo cual combatimos es porque la sociedad se transforme en beneficio del pueblo, y seguiremos bregando por ello. Es decir, no descartamos que a futuro se vuelva a desenvolver lo que ustedes denominan la guerra popular. Ese es un problema que lo resuelve el propio curso de la historia y el desarrollo de la lucha de clases. Junto con él cayeron otras 2 importantes dirigentes senderistas, Margot Liendo Gil, más conocida como Camarada Noemí, y Nina Alvarado Ruiz, Camarada Ana. Fueron juzgados por cargos de terrorismo y homicidio. La primera condena que se les dio fue de 20 años. Tras un nuevo juicio en 2013 aumentó a 25, que se cumplieron en el 2013. Continuaron detenidos por tener juicios pendientes. Desde el 2018 están en libertad. Estas capturas no frenarían las muertes en el país. Los atentados seguirían perpetrándose a nivel nacional. Aún faltaba cazar al terrorista mayor, al genocida más grande. El líder de Sendero Luminoso seguía operando en las sombras. Somos Willax, el canal que cada vez más gente ve. En este momento en el cable nosotros tenemos 10 veces más rating que cualquiera que se asome siquiera a la lontananza de nuestro rating. 10 veces. 10 veces. Pero es importante que usted le pase la voz a su familia. Que entre al Facebook de PBO, al Twitter de PBO, que vean, que compartan. Porque los chicos tienen que saber. Y me refiero, chicos, si esto ha pasado hace 34 años. Hay gente de 40 que no tiene idea de esto. Ya se imaginan los de 34 años, los de 25. Odian a Fujimori más que a Montesinos, más que a Abimael. Lo odian a Fujimori, odian a Alan García, odian a Castañeda, odian a Philip Butter, como si le hubiera hecho algo. Y eso era Sendero Luminoso. Pero la violencia insana tuvo 2 expresiones terroristas, además de Sendero Luminoso, el MRTA. Ahí estaba Polay Campos, ex militante aprista. Ahí estaba Néstor Serpa Cartolini, quien toma la embajada de Japón. Estaba Rincón, que intentó junto con Lori Berenson tomar el Congreso. Son ellos capturados en balacera de la recontra madre en La Molina. Va preso. Lo capturan a Polay, que tenía cárceles del pueblo. Polay mandaba a secuestrar gente como el Munker Pupo, que era un constructor. Echó un guiñapo, le meten un balazo, lo tiran en una playa. A ver a Bayón, que era un hombre corpulento, minero, lo meten en una mazmorra de 2 metros cuadrados, lo matan de hambre y le meten un balazo y lo tiran a la calle. Matan al general López Albújar, que fue ministro de Defensa, le metieron una balacera en este centro comercial que está al frente de lo que es hoy Petroperú. Eran insanos. Ahí está Peter Cardenaschulte. Está el marinovio, el marido de la señora Nay Durán, la que es ahorita ministra del MIDIS, o de la mujer, ¿no? De las mujeres que mataban. El MRTA existió y existe todavía en versión ecologista, lentejera, está en el Ejecutivo. Esta es la nota de Combates por Willax con respecto al MRTA. El terror en nuestro país tiene principalmente 2 nombres: Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
El MRTA, de quien hablaremos en este informe, fue una organización terrorista fundada en 1982 por diversos dirigentes de izquierda. Su primer líder fue Víctor Polay Campos, un ex militante aprista. La primera acción armada pública que llevaron adelante ocurrió en mayo de 1982, cuando 5 subversivos al mando de Polay asaltaron un banco en La Victoria. Siguieron sembrando terror. Solo en 1984 se registraron 19 actos terroristas de su autoría. En 1985, al asumir el gobierno el APRA, el MRTA le dio un año de tregua luego de tomar 7 emisoras radiales. Aprovecharon ese tiempo para organizarse en la selva, donde harían contacto con el narcotráfico. El coche bomba cerca al Ministerio del Interior, otro en las oficinas de Centromín, secuestros de empresarios como Héctor Delgado Parker fueron algunas de las acciones que cometieron. Construyeron las tristemente famosas cárceles del pueblo, mazmorras en pésimas condiciones donde encerraban a los empresarios y autoridades que secuestraban. En 1988, su líder Víctor Serpa fue detenido. Solo un año estuvo preso en el penal Castro Castro, pues al año siguiente fugó junto a 47 MRTistas más. Con escalera de gato, 3 niveles, conexiones de luz eléctrica, instalaciones de agua, ventilación y hasta biblioteca. 2 cuadrillas perfectamente organizadas y vigilancia permanente. Para 1990, un comando MRTista liderado por Peter Cárdenas Schulte asesinaron al exministro Enrique López Albújar. 30 impactos de bala que 3 sujetos armados con una subametralladora le dispararon cuando estaba en su vehículo. El cortejo fúnebre que acompaña a los restos del general López Albújar se acercan ya al cementerio de la Planicie. Encabezan este cortejo el presidente de la República, Alan García Pérez, su esposa Pilar Nores de García. En 1992, Polay fue detenido nuevamente y lo llevaron al penal de Yanamayo. Tengo la seguridad que el golpe asestado a este grupo terrorista, con la recaptura de su máximo cabecilla, significa un paso importante en la derrota del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Su sucesor como líder fue Néstor Serpa Cartolini, que ya dirigía la organización pero en la zona de la selva. Era Néstor Serpa Cartolini. ¿Qué pasó por la mente de este hombre durante todo este tiempo? Con Serpa como líder, el MRTA perpetró su golpe más recordado. El 17 de diciembre de 1996 tomaron la residencia del embajador de Japón con 800 rehenes dentro. Exigían la liberación de más de 400 miembros del MRTA, entre ellos la terrorista estadounidense Lori Berenson. Aquí nadie puede negar que en el Perú existe mucha injusticia. Existe una violencia institucionalizada que ha matado a los mejores hijos del pueblo y condena a los niños a morirse de hambre. Si es un crimen preocuparse. El mismo día de la toma liberaron a todas las mujeres y niños, quedándose un total de 72 rehenes en su poder. El 22 de abril de 1997, después de largas conversaciones, las Fuerzas Armadas realizaron el operativo más impecable de nuestra historia. El comando Chavín de Huántar ingresó, asesinó a los terroristas y rescató con vida a 71 rehenes. Solo se lamentó la muerte de un civil y 2 oficiales. El MRTA es responsable del 1.5% de las víctimas fatales que fueron reportadas por la CBR durante la época del terrorismo. Violaron no solo la libertad de las personas, sino el derecho internacional humanitario que tanto afirmaban respetar. Nosotros vamos a seguir informando para que la gente joven sepa. La verdad es que la inmensa mayoría de gente de menos de 45 años ni se acuerda de esto. Porque tenían 7 años, 8 años, porque cambió el Perú, comenzaron a vivir mejor y porque sus padres no han tenido la responsabilidad de contarles. Además del Estado y los colegios y las universidades, donde demanda la caviarada, siempre utilitaria a los intereses de la ultraizquierda y al terrorismo del Perú. Esa es la verdad. Así le duela a quien le duele, y si le duele que se soben nomás.
Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.